Buenas noches, estimados participantes, espero se encuentren muy bien. Les habla por acá el profesor Edward. Hoy vamos a revisar el contenido de promedios. Cuando hablamos de la palabra promedio, usualmente se nos viene a la mente la palabra aproximación, eh, también la palabra estimado. Y básicamente el promedio es un indicador estadístico que nos va a permitir resumir la información de diferentes datos en un único valor. Si ustedes, por ejemplo, están desarrollando una investigación comunitaria y deben consultar el número de hijos que tienen las familias de una localidad más o menos amplia, es distinto tener los valores puntuales de cada uno de los datos a tener todos esos números en un único resultado que me va a dar una fotografía, me va a dar una idea de cuál es el valor en cuanto a número de hijos, pero puede ser otro tipo de variable, más común dentro de esa muestra. Si por ejemplo estamos evaluando es la edad de los habitantes de la, eh, pudiese ser del colegio universitario, del Cupio, es distinto tener los números individuales de 200 estudiantes a tener una única cifra, por ejemplo 21, como el promedio. Ya al yo observar el 21, me hago una idea de que la mayoría de los sujetos dentro de esa muestra tienen edades cercanas a 21. Por ejemplo, si tomo una muestra únicamente de 4 estudiantes del Cupio y sus edades son 18, 22, 25 y 25, una manera de promediarlos es sumarlos y dividirlos entre el número de datos. Ese promedio recibe el nombre de media aritmética y este es el símbolo. Ese es el promedio que siempre nosotros estamos acostumbrados a calcular. El símbolo es una X y una barra en la parte superior. Como ya dijimos, la manera correcta de calcularlo implica la sumatoria de todos los datos que yo voy a promediar. 18 más 22 más 25 más 25. Y debo dividir esa suma entre la cantidad de datos que estoy promediando. En este caso son 4 datos, 18, 22, 25 y 25. Por lo tanto, esa suma debo dividirlo entre 4. Me apoyo de la calculadora para hacerlo más rápidamente. 18 más 22 más 25 más 25, 90. Entre 4. 90 entre 4. Me apoyo también de la calculadora para completar aquí la operación. Es igual a 22,5. Usualmente los promedios se redondean a la centésima, es decir, al segundo decimal. Sin embargo, en este resultado solo arrojó un único decimal, 22,5. Este es mi promedio. Puedo entonces inferir que la mayoría de los estudiantes de mi muestra, de estos que están aquí arriba, tienen edades cercanas a 22,5. Si yo ubico este promedio en estas edades, ¿verdad? El 22,5 es un valor que va a estar entre el 22 y el 25, porque es mayor a 22, ¿sí? Más cercano a 22 que 25, pero va a estar aquí en la mitad. Por eso es que los promedios también se denominan medidas de tendencia central. ¿Por qué? Porque son indicadores, son resultados estadísticos que siempre van a estar en la mitad de la distribución. Es decir, una vez que yo tengo los datos ordenados, como este es el caso, del menor a mayor, el promedio debe estar cercano a la mitad de esos datos, como sucede acá. Ahora bien, esto es algo que se conoce como un promedio representativo, un promedio que está ubicado en la parte central de los datos y donde la mayoría de los datos son similares a él. Es importante que los promedios sean representativos para que luego podamos tomar decisiones acertadas a partir de la información que me da el promedio. Si yo, por ejemplo, tomo otro grupo de estudiantes, en este caso una muestra de 5, agrego un estudiante más que selecciono al azar,
Y ese estudiante de Cupio tiene 68 años, algo muy común o que no es de extrañar en ámbitos universitarios, en educación de adultos. ¿Qué pasa? Con estos datos igualmente yo puedo resolver el promedio, puedo calcularlo. Lo sumo 18 más 22 más 25 más 25 más 68 y luego ese resultado lo voy a dividir entre 5. ¿Por qué? Porque son 5 los datos que están siendo utilizados para calcular este promedio. Si yo resuelvo la operación, resulta de esta forma. Primero sumo los datos, me da 158, luego lo divido entre 5. El resultado es 31,6. ¿Qué pasa aquí? Aunque he calculado adecuadamente el promedio, recordemos que este promedio, esta manera de calcular el promedio se llama media aritmética. En este segundo caso, para los 5 datos que tengo acá arriba, el promedio no es representativo. ¿Por qué? Porque no se parece a los datos que yo tengo acá. Si yo tomo esta muestra y afirmo entonces que los estudiantes de Cupio tienen cerca de 31 años o 31 a 32 años, y luego observo los datos que he recolectado, veo que eso no es así. Tengo un grupo de estudiantes alrededor de los 22, 23 años, ¿verdad? Alrededor de los 20 años. Y luego tengo un dato, 68, que es muy diferente al resto. Y es este dato el que está distorsionando el promedio y que está haciendo que ese promedio no sea una buena fotografía, un buen resumen. Esa palabra también es muy importante. El promedio permite resumir. Este 31 no es un buen resumen de estos datos. Por lo tanto, este valor 68 es un valor distorsionador y se denomina en estadística un valor atípico. Cuando yo en mi lista de datos, en mi serie de datos que necesito promediar, encuentro un valor atípico, que en este caso el valor atípico es el 68, esta fórmula ya no es adecuada. ¿Por qué? Porque va a reflejar esa distorsión. Sobre todo si tengo 1, 2, 3, es decir, unos cuantos valores atípicos. Porque si tengo varios valores atípicos, entonces sí debería considerarlo para el cálculo del promedio, porque ya hay allí un número importante de elementos que debo considerar y que no debo obviar en el cálculo del promedio. Pero en este caso, vean, tengo un grupo de elementos muy homogéneos, muy similares entre sí, y tengo un valor atípico. Bien, como este promedio no es representativo, esta manera de promediar ya no es la adecuada. Ahora, ¿de qué otra forma puedo promediar estos 5 datos? Allí es cuando debemos considerar que hay 5 maneras distintas de promediar. Este es un mapa mapa conceptual, que también está en Classroom para que ustedes los puedan consultar y puedan fácilmente identificar qué tipo de promedio debemos calcular. Hay 5 tipos de promedio y lo voy por acá a sombrear de alguna forma, a ver si lo puedo hacer rápidamente. Hay 5 tipos de promedios, vamos a colocarlos así. Esos son los 5 promedios que podemos calcular. Media aritmética, cada uno tiene su fórmula. Media geométrica, media armónica, media mediana y moda. Son 5 promedios. Para yo saber qué promedio debo usar, bueno, puedo guiarme de algunas orientaciones y de este mapa conceptual. Lo primero que yo debo preguntarme, asociado a los datos que voy a promediar, es si los datos son homogéneos, es decir, todos los datos son parecidos entre sí, o si dentro de esos datos hay un valor o un dato que tiene un valor atípico. Si los datos son homogéneos, hay 3 formas de promediar: media aritmética, media geométrica y media armónica. Ahorita vamos a revisarlo en detalle. Pero si yo tengo un dato atípico, la manera de promediar es entonces la mediana o la moda. La mediana se utiliza cuando hay pocos datos repetidos y la moda se utiliza cuando hay algún dato, sobre todo, que se repite de una manera muy llamativa. Si, por ejemplo, en esta lista de datos tuviera 3 25,
Allí el 25 es un dato que se repite de forma muy llamativa, muy importante, entonces yo puedo calcular la moda. Bien, pero si no hay algún dato que se repita de forma llamativa, entonces calculo la mediana. Pero cualquiera de estos dos promedios, mediana y moda, son válidos cuando hay datos atípicos. Vamos entonces a calcular la mediana porque ya me doy cuenta que para esta lista de datos este promedio no sirve. No sirve para fines estadísticos porque yo no me puedo centrar en que los estudiantes tienen, si redondeo esto a la unidad, 32 años y cuando voy a la realidad eso no corresponde. Bien, entonces, ¿cómo calculo la mediana y la moda? Vamos a revisarlo acá. La mediana tiene símbolo ME, la moda tiene símbolo MO. Aquí ya está develado cuál es el resultado. Les hice spoiler, como dicen por allí. Pero vean bien cuál es el procedimiento para identificar la mediana y la moda. La mediana es básicamente ubicar en mi lista de datos cuál es el dato que está en la mitad. En la mitad. Para calcular la mediana, los datos tienen que estar ordenados. Esto es muy importante. Entonces, vean bien. Si yo tengo acá 5 datos, estos tengo por un lado, o sea, si me voy acercando de los extremos a la parte central, veo que en el medio tengo el 25. Ese 25 va a ser entonces mi mediana. Así de sencillo. Calcular la mediana consiste en ordenar los datos de menor a mayor y ubicar el número que está en la mitad. La moda, por otro lado, por acá Gerardo me está preguntando, déjame por acá chequear la pregunta. Así es, para calcular la mediana el orden tiene que ser de menor a mayor, de menor a mayor, del más pequeño al más alto. Entonces esto es algo muy importante, porque si en algún momento ustedes necesitan calcular la mediana y los datos están desordenados, no lo hagan directamente. Primero revisen bien que estén ordenados de menor a mayor y ahí es cuando van a seleccionar el dato central. Bien, la moda es más fácil de sacar todavía. Simplemente es, si hay algún dato que se repita, y ese es el dato que se repite la mayor cantidad de veces, esa es la moda. Por ejemplo, en esta lista de 5 datos, el 25 se repite 2 veces, esa es la moda. Pero imaginemos que tenemos más datos. El 25 se repite 2 veces, ¿sí? Pero tengo que el 22 se repite 4 veces. Entonces allí la moda es 22, ¿sí? No es únicamente es el dato que tenga algún tipo de valor repetido allí, es el que se repita la mayor cantidad de veces. Si dentro de una lista de datos ningún dato comparte un valor, es decir, está repetido, simplemente decimos que no existe moda. Bien, nunca vamos a decir que la moda es 0, porque si yo digo que la moda es 0, estoy diciendo que el 0 era uno de los números que estaban allí y era el que más se repetía. Entonces, pendiente con eso allí. Bueno, bienvenidos a los participantes que se han ido incorporando. Recuerden que esta clase está siendo grabada para que los compañeros que no puedan conectarse puedan revisarlo a continuación. Pero pasa algo muy llamativo con la mediana. Imaginemos que ahora, esto recuerden, en el ejemplo que estábamos hablando, eran las edades de un grupo de estudiantes. Pero imaginen que selecciono ahora los pesos. Vean bien, 54, 55, 68, 61, 65, 120. Este grupo de datos lo puedo promediar sumando y dividiendo entre 6. ¿Sí o no? ¿Qué creen ustedes? Es decir, los puedo promediar de esta forma, ¿sí? Que se llama media aritmética, les pregunto. Estos de acá. Muy bien, Leris. No, porque hay un dato atípico. Eso es lo primero que nos debemos preguntar y por eso es que es muy importante que nos guiemos por este mapa conceptual. ¿Cómo hay datos atípicos? No. Ahora, ¿hay algún dato que se repita mucho? No. ¿Por qué? Porque
Obviamente se ve de lejos que ningún dato se repite. No puedo calcular la moda. Necesito necesariamente calcular la mediana. Entonces vean que dependiendo de cómo estén distribuidos los datos, ustedes deben escoger el promedio más adecuado. Ahora bien, aquí tengo 6 datos. 6 datos. Si yo me voy acercando a la mitad, voy a encontrar algo muy particular. Y es que en la mitad de los datos ya no tengo un único valor, sino tengo dos. Ya no tengo un solo dato, sino dos datos. En el caso anterior era más fácil porque la mediana salía de forma directa. En la mitad tenía el 25 y esa era la mediana. Pero aquí tengo dos datos. Cuando eso suceda, yo debo calcular la media aritmética de estos dos valores centrales. Recuerden, media aritmética es el nombre técnico que recibe el promedio que hemos calculado toda la vida, que es sumar y dividir entre el número de datos. Entonces, como 60 y 61 los debo promediar a través del método de la media aritmética, debo sumar 60 más 61 entre 2 y ese va a ser la mediana. Bien, lo voy a develar por acá, pues ya lo tenía aquí adelantado. Da 60,5. Esa es la mediana de este grupo de datos y es un promedio representativo. ¿Por qué es representativo? Porque la mayoría de los datos se van a parecer a el 60,5, van a estar cerca. Bien, eso es lo importante de los promedios. Los promedios tienen que ser representativos para que puedan resumir bien la información. Y la mediana, al ser indicada cuando hay un dato atípico, en este caso el 120, no se ve afectada por este 120. Si ustedes a esto le calculan la media aritmética, vamos a hacerlo rápidamente, no lo tengo allí en pantalla, pero voy a apoyarme en la calculadora. 54 más 55 más 60 más 61 más 65 más 120 entre 6 me da casi 70 kilos. Ese dato no sería, o ese promedio mejor dicho, no sería representativo, porque yo no puedo afirmar que la mayoría de mis sujetos tienen pesos cercanos a 70, no, la mayoría están cercanos a 60. Vean entonces cómo la mediana y la moda no se ven afectados por datos atípicos. Bien, estoy muy atento también a cualquier duda que ustedes tengan por allí para irlo orientando. Ahora bien, vamos a seguir revisando este mapa conceptual. Ya vimos que la primera pregunta que debemos hacernos es si los datos son homogéneos, parecidos entre sí, o si son atípicos. Lo siguiente, y ya sabemos qué es cómo proceder en momento de casos atípicos. Si hay un dato que se repite de forma muy llamativa, calculo la moda. Simplemente selecciono ese dato y ese dato es mi promedio. Ahora, si no hay un dato que se repita de forma llamativa, calculo la mediana, ordeno de menor a mayor y busco el dato que está en la parte central. Hay veces que voy a encontrar un único valor en la parte central cuando el número de datos es impar. Vean bien, aquí hay 5 datos, 18, 22, 25, 25 y 68. Es un número impar. Cuando sea impar, rapidito, la mediana, el número que está en la mitad. Pero cuando sea par, voy a encontrar, ¿por qué digo que esta serie es par? Porque hay 6 elementos, un número par. Entonces, en esos casos, siempre voy a encontrar en la mitad dos valores. Esos valores hay que calcular en la media aritmética para calcular la mediana. ¿Sí? Este es el cálculo de la mediana. ¿Sí? Lo que estamos haciendo allí. Bien, pero vamos a revisar qué pasa cuando los datos son homogéneos, son parecidos entre sí. Hay 3 formas de promediar. Siempre hemos calculado las cosas a través de la media aritmética, pero no es la única manera. Hay 2 casos particulares que es donde debemos estar allí muy pendientes, la media geométrica y la media armónica. Para todo lo que no abarque estos 2 promedios es que se utiliza la media aritmética, que es en la mayoría de los casos. Por eso es que la media aritmética es el más común. Por ejemplo, cuando tenemos nuestras notas y revisamos allí el promedio, se calcula a través de una media aritmética. Pero estos 2 promedios son usados en casos específicos. La media geométrica sirve para promediar progresiones geométricas, ese es un concepto matemático, hay algunas listas de datos que tienen este comportamiento, pero sobre todo lo vamos a utilizar para promediar números índices. Números índices son datos que vienen en forma porcentual y que están asociados a una serie o a varias observaciones que se hacen a lo largo del tiempo. Por ejemplo, la tasa de inflación. La media geométrica es muy usada en economía. Si ustedes quieren promediar, por ejemplo, la inflación en Venezuela en los últimos 12 meses y están haciendo una observación mensual,
Vean que, y no sé si han escuchado, pero siempre la inflación viene en porcentaje. Bien, cuando venga en porcentaje y las observaciones se den a lo largo del tiempo, entonces voy a calcular el promedio a través de la media geométrica. Ahorita vamos a ver cómo se calcula. Pero cuando tengo que promediar unidades físicas compuestas, ¿sí? Unidades físicas compuestas, kilómetros por hora, metros sobre segundo cuadrado, etc. Entonces, en ese caso, el procedimiento que voy a utilizar es la media armónica para unidades físicas compuestas. Vean entonces que media geométrica y armónica son casos muy puntuales. Para todas las demás variables, para la gran mayoría de las variables, peso, edad, textura, temperatura, para todas esas variables se va a utilizar la media aritmética, que es el procedimiento que siempre estamos acostumbrados. Sumamos y dividimos entre el número de datos. Vamos a promediar, ¿sí?, a través de la media geométrica. Imaginemos que tengo una lista de variables. Sí, vamos a llamarlo tasa de inflación en los últimos, últimos 4 meses. Recuerden que la tasa de inflación siempre va a venir en forma porcentual. Vamos a colocarlo aquí en la otra hoja. ¿Bien? Imaginemos que en Venezuela en los últimos meses la tasa de inflación ha sido 52%. Llegó diciembre y las cosas se dispararon, 70%. Luego bajó otra vez, 60%. Y luego 54%. Bien, esa ha sido la tasa de inflación en Venezuela en los últimos 4 meses. Como son porcentajes y cada dato se observó, se tomó en un momento en el tiempo, una serie temporal, entonces esto se calcula a través de la media geométrica. No se calcula a través del método tradicional, que es sumar y dividir entre el número de datos. No, se calcula a través de la media geométrica. Ya vamos a revisar cuál es la fórmula que emplearemos para la media geométrica, ¿sí? Recuerden que todas estas fórmulas las vamos a revisar, o están, mejor dicho, para que ustedes las revisen con ejercicios resueltos, inclusive en la guía, que aparece en Classroom. Y también dejé algunos videos que es bueno que vayan revisando, ¿sí? Voy a rápidamente revisar por acá la guía, ¿sí? Vean bien. Y voy a tomar la fórmula para no tener que volver a copiarla acá. Bien. Voy a colocarlo más grande. La media geométrica se representa con la letra G, una G mayúscula. Y esta es la fórmula. Sumatoria, o mejor dicho, ahora no se va a utilizar el símbolo de sumatoria, sino que se va a utilizar un símbolo que se denomina productoria, que es que es una letra pi mayúscula de los datos. ¿Qué significa esto? Que yo debo multiplicar todos los datos. Y esa multiplicación es lo que yo voy a colocar aquí dentro de la raíz. Pero no es una raíz cuadrada, no es una raíz cúbica, es una raíz en donde el índice, el número n, va a depender de cuántos datos tenga yo acá para promediar. Bien, entonces voy a copiar esto nuevamente aquí para ir calculando el promedio. N entonces sería 4, porque son 4 los números que debo promediar. Y dentro de la raíz, este símbolo lo que implica es que debo multiplicar 52 por, voy a colocar ahí un puntito, 70 por 60 por 54. Bien,
Entonces, ¿cuánto va dando eso? Voy a apoyarme de la calculadora para irlo resolviendo. Voy a borrar esto acá. 52 por 70, ustedes si tienen una calculadora allí lo pueden hacer junto a mí. Y nos da un número grandísimo, no se preocupen, siempre en la media geométrica cuando hagamos esta multiplicación nos van a dar números altos. Nos da 11.793.600. Bien, ahora debo sacar esta raíz. No es una raíz cuadrada, no es una raíz cúbica, es una raíz cuarta. ¿Y por qué raíz cuarta? Porque son 4 los datos que tengo acá. Si tengo que promediar 6 datos, entonces sería raíz de índice 6, raíz sexta. Bien, entonces muy pendiente con eso. ¿Cómo vamos a calcular ese procedimiento, ¿verdad? En la calculadora, muy importante. No sé si están observando o si pueden tener acá visual en la cámara de la calculadora. Voy a tratar de acercarlo allí en la cámara, ladies. De todas formas, les voy a indicar. La raíz tiene dos partes. Tiene el índice, que es el numerito que está aquí en la parte de arriba, y tiene por el otro lado la cantidad subradical, que es lo que está debajo del símbolo radical, por eso subradical debajo. Bien, utilizo mi calculadora científica Casio, que es similar más o menos en la mayoría de los casos, para calcular este tipo de raíz. Lo primero que debo hacer en mi calculadora Casio es colocar el índice, es decir, escribir el número 4, ¿sí? No sé si lo están viendo allí en pantalla. Estoy presionando el número 4, que aparezca aquí, 4. Ahora, para activar este tipo de raíz, que no es una raíz cuadrada o cúbica que se saca directo, voy a buscar en la parte de arriba de la calculadora la tecla Shift. La tecla Shift aparece siempre en la primera fila de botones que tiene la calculadora Casio y está escrita en color amarillo. Le voy a dar un clic, Shift. No pasa nada en la pantalla, pero sí aparece una letra S chiquitita también en la pantalla, que me implica que están activas esas funciones secundarias. Si ustedes ven bien las teclas de una calculadora Casio, en amarillo aparecen distintas herramientas o funciones secundarias en cada una de las teclas. Y ahora voy a buscar un símbolo. No sé si se puede ver en la pantalla de la cámara. En mi caso, el símbolo es un cuadrito, el símbolo de la raíz y luego otro cuadrito. Sin embargo, en algunas calculadoras, se lo voy a mostrar acá, el símbolo que sería es este. El símbolo que va a estar en la tecla y arriba, en amarillo, le va a aparecer una X y el símbolo del radical, ¿sí? O sea, básicamente ustedes en amarillo lo que deben buscar en la calculadora es algo así. La X en el lugar del índice y el símbolo de radical. ¿Sí? Esto es lo que deben buscar en amarillo. Usualmente este símbolo está arriba de la tecla que tiene el símbolo para elevar, para la potencia, ¿sí? Entonces, vean bien. Para calcular esto entonces en la calculadora científica, primero coloco el número 4, que es el índice, luego Shift, seguidamente busco este símbolo en amarillo, que tiene que estar en las teclas, vean bien, en amarillo que aparezca, y luego de presionarlo voy a colocar en la calculadora científica todos los números de la cantidad subradical, 11.793.600. Y luego le doy a la tecla igual. Este promedio me está arrojando 58,60 o 58,6. Es entonces el promedio de la inflación en Venezuela en los últimos 4 meses. Bien, esta es entonces una manera alternativa de promediar que se utiliza para promediar porcentajes, pero porcentajes que estén asociadas a observaciones a través del tiempo, ¿sí?
Esto se conoce como números índices. Bien, ¿cómo vamos por acá? ¿Dudas hasta el momento? Bien, chévere. Vamos entonces a seguir por acá. Este es uno de los tipos de promedio que casi nunca utilizamos, pero se emplea puntualmente para tasas porcentuales o números índices. Ahora, la media armónica es aquella que se emplea cuando tengo una unidad física compuesta. Imaginemos que debo promediar lo siguiente. Necesito promediar la velocidad en kilómetros horas de 3 corredores. Y las velocidades que alcanzaron fueron 32, 40 y 45. Debo promediarlos. Este tipo de cálculo se hace a través de la media armónica y ya voy a compartir por acá la fórmula para irla revisando. Colocarlo por acá un poco más grande para que se pueda visualizar. Esta es la fórmula de la media armónica en simbología. Pero lo que significa es, bueno, principalmente en el numerador, en la parte arriba de esa fracción, debo colocar el número de datos. En este caso son 3 los datos que estoy promediando. Déjenme verificar por acá que acabo de compartir la fórmula para datos agrupados. No es la simbología correcta que estaríamos trabajando. Déjenme corregirlo por acá rápidamente para compartir la fórmula de datos simples. Recuerden, datos simples cuando tengo una lista puntual de elementos y quiero promediar. Esta es la fórmula de datos simples. En el numerador aparece n, que representa el número de datos, en este caso 3 nada más, lo que voy a promediar. Y en el denominador debo sumar los inversos de cada uno de estos números. Es decir, debo agarrar, por ejemplo, en lugar de colocar 32, es 1 entre 32. Y a eso le voy a sumar el inverso de 40, 1 entre 40, más 1 entre 45. Así entonces se va a calcular la media armónica. Me va quedando de este modo 3 entre, y esas divisiones las puedo calcular directamente en la calculadora, eso sí, utilizando paréntesis. Abro paréntesis, 1 entre 32, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 entre 40, cierro paréntesis, más, abro paréntesis, 1 entre 45, cierro paréntesis. La fórmula de media armónica es muy susceptible a la cantidad de decimales que yo voy a colocar aquí en el denominador. Necesitamos allí mucha precisión, por lo que vamos a trabajar con 4 decimales. Ojo, 4 decimales. 0,0785 me da aquí la calculadora. Ustedes pueden allí verificarlo. Si yo redondeo eso a la centésima, el promedio va a variar. Y a veces varía de forma importante. Entonces vamos a tratar de, en la media armónica, en ese denominador, ¿sí? Vamos a trabajar con 4 decimales. Finalmente divido y el resultado sí lo redondeo a la centésima, porque usualmente los promedios se redondean a la centésima. Donde debo trabajar con 4 decimales es aquí en el denominador. Bien, 3 entre 0,0785 y eso me da 38,22. Ese es entonces el promedio de estas 3 velocidades a través del método de la media armónica. ¿Y por qué media armónica? Porque estoy en presencia de una unidad física compuesta.
Vean entonces que estos son dos ejemplos donde no hay datos atípicos, pero en donde el tipo de variable me va a indicar el promedio que debo calcular. En una tengo tasa de inflación, que son variaciones porcentuales asociadas a diferentes observaciones en el tiempo, media geométrica, y en el segundo caso tengo una variable que viene en una unidad física compuesta, kilómetros por hora. En este caso, esta serie se promedia a través de la media armónica. Para todos los demás tipos de series que sean homogéneas, que donde no tenga valores atípicos y que no estén asociadas ni a porcentajes ni a unidades compuestas, se utiliza la media aritmética, sumar y dividir entre el número de datos. Bien, esto sería la explicación en cuanto a datos simples. ¿Cómo vamos hasta el momento, ladies, por acá? Perfecto, entonces vamos a revisar ahora qué pasa si no tengo estos datos simples. Datos simples son los valores esos puntuales que uno observa, sino que tengo una tabla de frecuencia. ¿Por qué tendría una tabla de frecuencia y no tendría los datos simples? Muchas veces ustedes como investigadores no van a tener información de primera mano a los datos, sino que van a trabajar en base a un informe estadístico que realizó una tercera persona. Usualmente ustedes van a continuar, muchas veces ya se han adelantado distintos estudios. Imaginemos que están trabajando con una comunidad, con los datos que maneja la alcaldía, el consejo comunal, y hay las tablas de frecuencia. Pero igualmente ustedes necesitan promediar. Imaginemos que estamos en una comunidad donde estamos revisando bueno, las edades de las personas que están en edad activa para trabajar, qué sé yo, y son edades que están entre 17 y 59 años, por decir algo, un ejemplo nada más. Son 31 personas las que estamos allí o que se ven reflejadas en esta tabla de frecuencia, y yo necesito promediarlo. Bien, no tengo los 31 datos, no tengo los valores, por ejemplo, 17, 18, 18, 19, 20, hasta 59. No tengo los datos simples, tengo en la tabla de frecuencia. De igual forma se puede promediar. Y si esa tabla de frecuencia no son edades, sino son porcentajes, también se puede promediar a través de la media geométrica. Y si no son porcentajes, sino que son unidades físicas compuestas, por lo menos la velocidad, también se puede promediar a través de la media armónica. ¿Cómo lo voy a hacer? A la tabla de frecuencia, que eso sí, debo tenerlo construido por lo menos hasta la frecuencia acumulada, F mayúscula, a esa tabla de frecuencia le debo agregar 3 columnas. En una voy a calcular FI por XI, frecuencia absoluta por marca de clase. En la otra columna voy a multiplicar la frecuencia absoluta, F minúscula, por el logaritmo de la marca de clase. El logaritmo es un valor que lo va a arrojar la calculadora. Ustedes van a hacer eso directo en la calculadora sin ningún tipo de problema. Y en la tercera columna voy a tomar la frecuencia absoluta y lo voy a dividir entre la marca de clase. La primera columna la voy a totalizar al final, y esta primera columna es la que me va a permitir calcular la media aritmética. La segunda columna, la del logaritmo, me va a permitir calcular la media geométrica, y la tercera columna, la de la división, me va a permitir calcular la media armónica. Es decir, si usted nada más necesita calcular la media armónica, aparte de la tabla que debe estar construida hasta la frecuencia acumulada, únicamente debe agregar una columna con la división. No es necesario sacarla completa, depende del tipo de variable. Pero para este ejemplo voy a trabajar con la misma tabla, los 3 métodos, para que vean entonces cómo se van calculando. Entonces, cuando yo digo FI por XI, lo que implica es que debo agarrar 13, la primera frecuencia absoluta, y multiplicarlo por 20,5, la primera marca de clase. Obviamente aquí no voy a colocar la operación, sino una vez voy a colocar el resultado. Y eso lo voy a hacer para cada fila. En la segunda fila sería entonces 7, mi segunda frecuencia absoluta, por
La segunda marca de clase, 27,5. Y así sucesivamente. En la columna que está asociada a la media geométrica, la operación que yo debo resolver es frecuencia absoluta 13, este 13 de acá, por el logaritmo de la marca, por logaritmo de 20,5. Y así lo debo hacer para cada una de las clases, para cada una de las filas. Y en la tercera columna lo que debo dividir es 13 FI, minúscula, frecuencia absoluta, entre 20,5, que es la marca de clase. Para esta última columna también vamos a tener cuidado y vamos a trabajar con 4 decimales. En todos los demás casos con 2 decimales en caso de que queden decimales. Pero en esta última columna, que es la asociada a la frecuencia, o mejor dicho, a la media armónica, vamos a trabajar con 4 decimales. Recuerden que también en los datos simples trabajamos allí con 4 decimales. Bien, entonces así se va a completar esta tabla. Una vez que tengamos los valores para cada una de las clases, al final vamos a sumarlos. Bien, la tabla va quedando de la siguiente manera. Estos son los resultados de cada multiplicación de FI por la marca de clase. Por ejemplo, este 207,5 salió de multiplicar 5 por 41,5. Y así con cada una. Voy a develar la de la segunda columna. Estos valores resultaron de multiplicar la frecuencia por el logaritmo de la marca. Ustedes pueden allí verificarlo. Y voy a develar la tercera columna. 4 decimales. Bien, porque esta es la columna que vamos a utilizar para calcular la media armónica. Ahora bien, importante, aquí en la parte inferior vamos a trabajar con los totales, es decir, vamos a totalizar. Bien, voy a colocarlo aquí como en este color, que sea bien. Estos son los totales de cada columna. Importante porque con estos totales y con este 31 es que vamos a calcular cada uno de los promedios, media aritmética, geométrica y armónica. Bien, bueno, aquí ya estaba develado el resultado, pero vean bien, esta es la fórmula de la media aritmética cuando quiero calcularlo a partir de una tabla. Me dice sumatoria de FI por XI, es decir, esta sumatoria, este total, entre la sumatoria de FI, entre el número de datos. La sumatoria de FI es este 31. ¿Sí? Entonces, 922,5 entre 31 resulta 29,76. Ese es el promedio de estos 31 datos que iban de 17 a 59. Aun cuando no tenía los 31 datos a la vista, a través del método estadístico puedo determinar que su promedio es de 29,76. ¿Cómo vamos con esta primera explicación de la media aritmética para una tabla de frecuencia? Bien, recuerden que cualquier duda que ustedes vayan teniendo a partir de la explicación lo pueden comentar, y si no entienden algo o voy muy rápido también me lo indica. Media geométrica, media geométrica. Me dice entonces la fórmula que debo tomar 10 va a ser una constante, ¿sí? Ya. 10, y ese 10 debo elevarlo a un cociente, a una división. Es decir, como exponente de ese 10 voy a encontrar una división. En la parte superior de la división, sumatoria de FI por logaritmo de XI, es decir, el total de esta columna, FI por logaritmo de XI. 44, lo ven aquí, con 94. Eso es lo que va a haber, o va a estar, mejor dicho, en ese numerador del exponente. Entre la sumatoria de FI, entre el número de datos, que es 31. Bien. Entonces, esto va a ser igual a 10 elevado a la
elevarlo. Me apoyo en la calculadora. 44,94 entre 31, 1,45. Ahora sí, coloco 10, luego el símbolo para elevar en la calculadora, que recuerden es como una letra B pequeña invertida. Este es el símbolo que debo colocar en la calculadora para elevar a un número cualquiera. Entonces primero debo escribir el 10, luego escribo este símbolo en la calculadora, le doy a la tecla que tiene ese símbolo, y luego 1,45, ¿sí? 10, voy al símbolo que aparece allí indicado, 1,45, y el promedio de estos datos a través de del método de la media geométrica es 28,18. 28,18. Bien. Ahora vamos a imaginar que estamos calculando la media armónica. Vamos a utilizar este resultado final, 1,15 y el 31. ¿Cómo dice la fórmula? La fórmula igualmente es una división. Ya voy a tomar esta estructura nada más, que es la sumatoria de FI entre la sumatoria de FI entre XI, es decir, el total de esa segunda columna. Sumatoria de FI, esto de acá arriba, es este número de aquí, 31. Entonces voy a colocar aquí 31. Entre la sumatoria de FI entre XI, FI entre XI esta columna, esta es su sumatoria, 1,1553. 1,1553. Vamos a verificar. Sí, 4 decimales. Calculo entonces la división de 31 entre 1,1553 y la división me da 26,83. He calculado entonces la media armónica para esta tabla de frecuencia, para estos 31 datos. Bien. De esta forma puedo entonces calcular los promedios, media aritmética, geométrica y armónica, para una tabla de frecuencia. También se puede calcular la mediana y la moda, pero eso ya lo vamos a dejar para otra oportunidad. La semana que viene, el miércoles, vamos a calcular la mediana y la moda para una tabla de frecuencia, y también vamos a iniciar con el tema de los cuantiles, que tienen que ver mucho también con la mediana para la tabla de frecuencia. Bien, ladies, bueno, lo importante es que hayas seguido la secuencia. Son pasos básicamente que hay que ir calculando. Algo llamativo es que si calculamos los tres primeros promedios, aritmética, geométrica y armónica, para una misma lista de datos, los resultados van a ser similares porque estamos promediando. Y algo también llamativo y que siempre sucede es que si lo hacemos, aunque no tendría sentido, ojo, no tendría sentido calcular los tres promedios, porque recuerden, cada promedio es para un tipo de variable en específico. Pero aquí lo estamos haciendo solo para ilustrar cómo se calculan los tres métodos. Pero si lo hacemos en cualquier caso, siempre voy a encontrar que la media aritmética va a ser mayor que la media geométrica, y ese resultado a su vez va a ser mayor que el que obtenga si utilizo la media armónica. La media armónica va a dar el valor más bajito entre los tres. Bien, entonces vamos a dejar hasta aquí la clase. Vayan revisando el formulario número 1. Lo pueden ir anotando los datos y lo resolviendo. Y recuerden que solo va a estar pendiente de ese primer formulario, o solo va a quedar pendiente la mediana y la moda. Sin embargo, hay unos videos que también están publicados en Classroom, y también está la guía, en la guía de unos ejercicios resueltos. Entonces revísenlo allí en detalle. De todas formas, el próximo miércoles vamos a trabajar aquí también lo que es mediana y moda para datos agrupados. Entonces, bueno, hasta aquí sería la clase de hoy. Estamos entonces en contacto.